Ahora vamos a cambiar de tema, ya lo habíamos comentado, vamos a hablar sobre el cáncer porque es importante que la gente esté atenta a estos signos de alerta y aunque tú que estás ahí en el otro lado escuchándonos, viéndonos, creas que de repente esto es algo totalmente ajeno a ti, es algo que a ti no te va a pasar, en realidad nadie lo sabe. A pesar de que el cáncer es una enfermedad genética, hay factores, hay cosas que a veces estamos haciendo en el día a día que explican por qué muchas personas sin tener antecedentes familiares también hacen o desarrollan cáncer. Está con nosotros el doctor Jimmy Quispe, quien es médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para que nos cuente un poquito el panorama, porque nos sorprende la cifra. Por un lado está el hecho de que los pacientes están llegando siempre en estadios avanzados de cáncer, pero por otro lado el saber que no solamente en el Perú, sino también en otros países del mundo, las personas que tienen cáncer son cada vez más jóvenes. Bienvenido. Así es. Muy buenos días, Sara. Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar en este espacio muy importante, hablando de un tema muy importante para la población, un tema de salud pública como es el cáncer, ¿no? Y claro que sí, el cáncer en los últimos 20 años se ha visto que ha ido disminuyendo la edad de inicio, ¿no? Hoy por hoy encontramos cánceres de origen temprano o de inicio temprano. Los más principales son cáncer de mama, colorectal, cuello uterino, ¿no? Lo que antes veíamos en población mayor de 50 años, hoy lo estamos viendo, pero en población de 30 años, 40 años. Y durante estos últimos años, entre los 20 y 40 años, es donde más se centra este cáncer de inicio temprano. ¿Por qué, doctor? Claro que sí, Carlos. Básicamente esto se debe, aún está en estudio, pero se debe principalmente a múltiples factores de riesgo que han ido creciendo en los últimos 20 años. Está el tema de la obesidad, la mala alimentación, ¿no? Está el tema del el bajo consumo de frutas y vegetales, el sedentarismo como tal, o mejor dicho, la falta de actividad física. Entonces todo esto nos lleva a pensar de que mi generación, o la generación en la cual nos encontramos la parte de los jóvenes, pues estamos en más riesgo de tener un cáncer de inicio temprano, precisamente por todo lo que engloba a nuestro alrededor, nuestro medio ambiente. Ahí incluso estoy dejando de lado el tema de contaminación ambiental, ¿no? Y otros factores que estilos de vida. Estilos de vida básicamente es lo que implica este inicio de los cáncer a más temprana edad. Solo para completar un poco la idea del tema de la mala alimentación y poder pasar a los signos de alerta, que es importante difundirlos. Cuando estamos hablando de la mala alimentación, ¿esto significa la gente no sabe combinar bien los alimentos? ¿O estamos hablando de que alimentos están muy contaminados por pesticidas? ¿O estamos hablando de por procesados? Por procesados, correcto, ¿no? Por o sea, muchos aditivos. Exacto. Así es. Entonces, hay múltiples estudios que avalan precisamente lo que dice Carlos. También los alimentos procesados y ultraprocesados están relacionados con diversos tipos de cánceres, ¿no? Sumado a esto, que los jóvenes, ¿no? Estamos yendo a un ejemplo, trabajamos todo el día, solamente salimos, comemos algo rápido, no sé, comida rápida, comida chatarra, ¿no? Como nosotros sabemos, eso lo que contiene más son grasas, carbohidratos y bajo consumo de fruta. Nos olvidamos de la fruta, los vegetales, y eso es un gran factor de riesgo precisamente. Durante estos últimos años se ha visto eso. Claro. No sé, Carlos, si a ti te pasa. Yo, por ejemplo, en mi caso como mujer, o sea, claro, sé que me tengo que hacer un autoexamen, ¿no?, de mamas y darme cuenta si es que por ahí hay algún signo de alerta, ¿no? En tu caso, tú, por ejemplo, ¿sabes darte cuenta de algo? O sea, yo en mi caso... En el hombre de repente es más difícil, ¿no? Sí, o sea, detecto más o menos cuando me aparece algún bulto en el cuerpo, algo me puede llamar la atención, pero lo que sí caí en conciencia, esto a partir de los 40 años, es en que un chequeo anual. Claro. Eso sí, no negocio con eso, pero nuevamente porque en mi entorno ha habido antecedentes de... Claro, lo tienes ahí más... Lo tengo a la mano, ¿no? Claro. Como algo que no quiero que me pase. ¿Y qué pasa con la mayoría de personas? O sea, ¿cuáles son esos signos de alerta los cuales deberíamos tener tanto hombres como mujeres? Claro, ahí podríamos hablar de signos de alerta y quizás condiciones también, ¿no? Como les decía hace un momento, la obesidad, de repente por ahí deja de lado el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, que ya hasta el día de hoy se conoce, el alcohol produce cáncer, el tabaco produce cáncer, la obesidad produce cáncer, los alimentos subprocesados o ultraprocesados producen cáncer. Entonces, ante todo esto, si estamos llevando una mala alimentación, estamos con sobrepeso, tenemos familiares que han tenido cáncer incluso a más temprana edad,
hay que hacernos un chequeo cuanto antes también, ¿no? Entonces, a partir de los 40 años, como dice Carlos, sería lo ideal dentro de los varones como tal, ¿no? ¿Qué chequeos se tienen que hacer? Claro que sí. Principalmente el chequeo, la búsqueda, digámoslo así, de manera general, la búsqueda de alguna tumoración, algún ganglio, algo que nos llame la atención de repente durante el tiempo. Hace un momento me preguntabas acerca de signos o síntomas. En realidad la mayoría de los cánceres cuando inician no tienen síntomas, entonces es difícil, es silencioso. El cáncer ahí, el tumor está creciendo, uno puede estar haciendo sus cosas normal, y recién va a tener, la mayoría de ellos tienen un síntoma cuando ya están en estadios avanzados incluso, como el cáncer de estómago, cáncer de colon, que son cánceres que rápido se lleva al paciente, ¿no? Prácticamente, acá en nuestra población, un diagnóstico de cáncer de estómago a veces es letal, ¿no? Entonces, ¿qué signos, síntomas podríamos decirlo de manera general? Si me permite, perdón. Y continuamos conversando con el doctor Jimmy Quispe, médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tratando de entender por qué hay más casos de cáncer, porque cada vez gente más joven está registrando casos de cáncer, ¿ok? Y tiene que ver, ya lo ha dicho, con los hábitos alimenticios, el ritmo de vida, ¿no? Que no es menor. Alcohol, tabaco. Alcohol, tabaco. No hemos evolucionado, estamos involucionando. Ya volvemos, 51 minutos. Entonces, esto de reemplazar una comida como correspondía, como se hacía en la casa, ¿no? Tu pollo, tu guiso, con ensalada, con una porción de ensalada, calienta, no sé, algo ahí nomás en el microondas, algo rapidito, nos está impactando, ¿correcto? Entonces, lo natural por lo que venden en caja, eso ven más rápido. El tomate, no, ¿para qué picarlo, pelarlo? Mucho trabajo para hacer el tuco. Más rápido nomás compra ese que viene ahí y ya está. Mucho de eso, en pequeñas dosis durante muchos años, está impactando en nuestro cuerpo. Porque yo no te digo que ese tuco que está ahí, que te facilita la vida, sea dañino. Pues claro, mucho de eso, no solo del tuco, sino ya eso, el lácteo, claro, que no es lácteo, y la leche que no es en fin, todo es terror. Claro, es bien importante lo que mencionas y aclarar que la exposición constante y en el tiempo y variada, eso es lo que, digamos, incrementa bastante el riesgo. Y algo importante que nos ha dicho, doctor, es que el cáncer es silencioso, o sea, uno te das cuenta cuando ya avanzó. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Claro, tenemos que estar atentos, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, quizás un signo podría ser un sangrado, ¿no? Un sangrado vaginal así raro, ¿no? Flujo sin sangre, ¿es un signo? En realidad, difícilmente. Ahí habría que pasar siempre la evaluación por un ginecólogo, un médico especializado. En el caso de mama, pues cualquier tumoración, bulto en la mama, acudir al médico, ¿no? Para poder salir de duda. Sobre todo si son pacientes mayores de 40 años, sobre todo, ¿no? Un sangrado, por ejemplo, en las heces, también puede ser un signo de que hay un cáncer en el colon, ¿no? En el cáncer de estómago hay algo que me pueda dar cuenta. Hoy tenemos muchas personas, lo digo, digamos, conversando con mis colegas nutricionistas también, la gran mayoría es, ay, me cae mal la comida, malestares digestivos, inflamación, ¿no? Inflamación súper frecuente. Pues. Claro, ahí es importante siempre cuando haya esas vinagreras, ese ardor en la boca del estómago, o lo particular que ahora último también vienen, ¿no? Que se llenan, ¿no? Se llena su pancita de gases, digámoslo así. Entonces hay que ir al gastroenterólogo a hacerse una endoscopía, pero si hay algún signo que tú me preguntes, en realidad hay signos, pero del cáncer cuando ya avanzó, pérdida de peso, pérdida de apetito, ¿y en niños? También. En niños también se va viendo el impacto de todo esta alimentación que veníamos mencionando, de la obesidad, todo ello. Para mencionar, en estas últimas estadísticas del año 2022, casi 2.000 casos de cáncer en niños hemos tenido en todo el año. Entonces se ve también que va aumentando, ¿no? En niños también hay algunos signos, síntomas que debemos tener en consideración. Por ejemplo, una fiebre que dura más allá de los 7 días, una tumoración en el cuello, un ganglio que está ahí ya más de un mes, ¿no? Una tumoración en el abdomen,
o que la vista del niño se torne más opaca. En el adulto tener el abdomen o lo que todos decimos la panza, por ejemplo, dura, ¿es algo que me debería llamar la atención? Debería llamarnos la atención para a partir de ahí acudir al gastroenterólogo, hacernos una endoscopía y ver qué riesgos. Con la endoscopía vamos a tener la idea de un riesgo de que esa persona pueda incluso hacer cáncer. Hay escalas que nos permiten valorar cómo está la mucosa gástrica o el estómago y a partir de ahí ver en cuánto tiempo lo vamos a chequear nuevamente. Esta conversación que nos hace mucho sentido a todos, ¿no? Y que nos llama a cierta acción. Sí, todo bien, ¿ya? Pero en honor a la verdad cae en saco roto porque en nuestro país hay un gravísimo problema de acceso desigual a los servicios de salud pública. A los servicios de salud en general, perdón, ¿no? Y en zonas rurales ni qué decirlo, ¿no? Entonces es una conversación pues etérea, así queda como que para nosotros, nomás que tenemos la suerte de poder pagarnos, porque yo al sistema público no puedo ir, o puedo, claro. Pero, ¿para qué? Para que me saquen la cita en diciembre de acá a 10 años. Sí, es un desastre. Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer, la verdad? Cambiar los hábitos, la parte preventiva, como bien nos dice el médico, ¿no? Claro, conociendo los factores de riesgo, que son todos los cánceres lo comparten, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Alimentarnos bien, ¿no? Tenemos acá en nuestro Perú variedad de frutas. ¿De qué? ¿Qué tenemos que dejar de lado sí o sí y medias tintas en una? Priorizar las frutas y vegetales todos los días, diarios. Se recomiendan al menos 3 colores distintos, por ejemplo, de una buena ensalada. Para eso tenemos variedad, zanahoria, beterraga, lechuga. Frutas y vegetales. Tenemos múltiple variedad acá en nuestro Perú. Frutas y vegetales diarios. Eso nos va a dar la cantidad suficiente necesaria de antioxidantes para poder prevenir, tener un sistema de defensas. Y fibra. Así es, y fibra dentro de todo ello. Eso es muy importante. Dejar de lado, pues, la comida chatarra, ¿no? Esa comida rápida que podamos ir a un puesto porque esa contiene mucha cantidad de grasas, carbohidratos, que no son sanos de ninguna manera, incluso nos llevan a la obesidad, que es otro factor de riesgo. ¿Qué más? Los alimentos ultraprocesados, procesados, ¿no? Claro. Todo lo que son ellos, dejarlos de lado también. También hablaba del tabaco, dejar de fumar. El tabaco produce casi 20 tipos de cánceres, el alcohol produce 7 tipos de cánceres, entonces dejar de lado esas sustancias tóxicas. ¿Cualquier dosis de alcohol es dañina? Hasta el día de hoy no se sabe una dosis así exacta, como tampoco del cigarrillo. Si es que una fumada puede producir cáncer, puede ser una calada también necesaria solamente para eso. Bueno, y está en nuestras manos, ¿no? Así de simple. Sí, es bien importante, sobre todo eso que tú mencionas. Muchísima gente no tiene la posibilidad de ir a un médico, entonces cuida tu cuerpo y evita enfermarte, ¿no? Claro que eso nadie tiene un 100% de seguridad, pero también, ante cualquier cosa que tú sientas, que tú veas en tu cuerpo, anda al médico. Definitivamente creo que eso es algo que podría ayudar a poder detectar de la manera más temprana cualquier enfermedad, sobre todo que podría ser súper complicada como el caso del cáncer. Así es, Sara. Y para esto, pues, llevar también el mensaje de que no esperemos tener un signo, un síntoma de algo malo, sino que prevenir es la base, la piedra fundamental dentro de todo esto. Doctor, solo una pregunta chiquitita. ¿Es verdad que todavía hay mucha gente que prefiere no hacerse el examen porque dice, ay, y si me encuentran algo, mejor no quiero saber? Es de todos los días, ¿no? Siempre cuando pregunto, encuentro algo en una mujer, señora, pero si ya lo tiene 5 años, ¿por qué no vino antes? Porque no quería que me digan que tenga cáncer, que tengo cáncer. El miedo, ¿no? Entonces es el temor, ¿no? El temor con el que vive las personas. Pero, nuevamente, para la gente joven, quizás tu programa tiene más llegada con la gente joven, recomendarle que acuda a su centro de salud, también el centro de prevención, ahí en INEN también atendemos pacientes que son asintomáticos y que vienen por un chequeo. Doctor, vengo por mi chequeo, entonces chequeamos a ese paciente y de acuerdo a sus riesgos, a su edad, hacemos los exámenes que le corresponden. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Jimmy Quispe, médico del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.